Bienvenidos traders a mi canal y a una nueva estrategia potente que te hará ganarle la partida al broker. Una estrategia con 3 configuraciones de indicadores y con un 98% de win. Acompáñame para que, como siempre, conozcas los detalles. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funciona. Bienvenidos traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. Una media móvil exponencial de 50 periodos, una EMA, una SMA simple de 7 periodos, una SMA de 3 periodos y el indicador Momentum de 6 periodos. También añadiremos el indicador zigzag en configuraciones de 3, 5 y 2. En cuanto a las velas, estaremos utilizando las velas Heikin Ashi de 15 segundos y el tiempo de la expiración será de 1 minuto. Hemos testeado la estrategia en Pocket Option, en Quotex y también en Binomo. Funciona espectacularmente en mercado OTC, pero también en mercado normal. Bien, estoy en el broker para configurar los indicadores y como siempre voy a utilizar este broker para la explicación. Estoy en Pocket Option para configurar nuestros indicadores. Botón de indicadores, este que tenemos allí, y agregamos el Momentum. Perdonadme, voy a cambiar el idioma, que siempre olvido este paso. Correcto. Esperemos que cambie. Ok. Nuevamente volvemos al botón de indicadores. Este que está aquí de las barritas. Añadiríamos lo que tenemos marcados aquí con la estrellita. Momentum, zigzag y media móvil. Apretaríamos 3 veces este botón para añadir 3 medias móviles. De acuerdo, ya yo las tengo añadidas. Son estas que están aquí sombreadas en negrita. Zigzag y la media móvil y esta última media móvil. Bien, ¿cómo son las configuraciones? Primeramente el zigzag para que lo veáis, desviación de 3, profundidad 5 y retroceso 2. En cuanto a estilos, lo tengo en 3 puntos de grosor y en color amarillo. Puedes también colocar el color de tu preferencia. Guardamos los cambios. Primera media móvil. La primera media móvil será de 7 periodos y el tipo de media móvil es SMA, media móvil simple. En cuanto al color, la he colocado de color celeste en 3 puntos de grosor y he guardado los cambios. Siguiente media móvil. Esta media móvil también es simple, SMA, de 3 periodos y la configuración del color la he colocado en color blanco, también con 3 puntos de grosor. Guardamos los cambios. Y por último, esta media móvil que te recomiendo si estás iniciando en el trading que puedas utilizarla. Es una media móvil pero exponencial, EMA. Esta nos ayudará a identificar la tendencia principal. En estilos, la he colocado de color rojo y también en 4 puntos de grosor. Eso en cuanto a la configuración de la parte superior. En la parte inferior tenemos el indicador únicamente Momentum con configuración de 6 periodos. 6 y en estilos no he tocado nada y guardamos los cambios. Esto es la configuración en cuanto a los indicadores. En cuanto a las velas, hemos dicho que son velas Heikin Ashi de 15 segundos S15 y el tiempo que durará nuestra entrada al mercado será de 1 minuto. Así que tiempo de expiración 1 minuto, M1. ¿De acuerdo? Ya tendríamos todas las configuraciones realizadas. Vamos a ir también rápidamente al broker Binomo, ya que hay algunas variaciones en cuanto a indicadores. Son los mismos, la diferencia será que el indicador Momentum en el broker Binomo no funciona con histograma, sin barra, sino con línea. Y eso también lo vamos a configurar directamente allí. Así que vámonos rápidamente a Binomo para la configuración. Bien, estamos ya en Binomo para configurar los indicadores. Aquí vamos a tener una variación ya que el zigzag no está disponible, pero igualmente sin el zigzag esta estrategia funciona perfectamente. Colocamos la primera media móvil de 50 periodos, aquí será EMA exponencial, así que exponencial de 50 periodos, la colocamos rojo y aplicamos. Siguiente media móvil será de 7 periodos, esta es simple, la colocaré celeste y aplicamos. Y la siguiente media móvil será de 3 periodos, también simple y la colocaré en color fucsia. Y aplicamos. Estas son las medias móviles. Luego vamos a añadir el indicador Momentum, que es el que nos faltaría. El Momentum es de 7 periodos y lo voy a colocar en amarillo para que se vea mejor. Y aplicamos los cambios. Ya tendríamos todo configurado. En cuanto a las velas, tenemos velas normales
ya que en este broker no están disponibles las velas Heikin-Ashi. Tampoco es problema trabajar con velas japonesas. Las velas Heikin-Ashi es cierto que nos filtran ese ruido del mercado, pero perfectamente vale esta estrategia en este broker. ¿Vale? Las velas además deben ser de 15 segundos, ¿vale? Y como el tiempo de expiración de la operación, de la estrategia es de 1 minuto, debemos escoger el primer reloj, es decir, este de aquí. Antes de iniciar la operación siempre debemos elegir este primer reloj de 1 minuto. ¿De acuerdo? ¿Y cómo funciona el momentum? Momento, si os fijáis, es una línea como comenté anteriormente, no es histograma. Pero es muy fácil identificarlo. Aquí hay una zona media. Cuando el precio suele pasar esa zona media, es cuando va con fuerza esa tendencia. Fijémonos que es esta línea de aquí. ¿Vale? Más o menos en cuanto hay un cambio de tendencia, la línea está por debajo de esa línea media. Así que te servirá para ubicarte en la estrategia. ¿Vale? Tendrás que ver exactamente lo que viene haciendo el momento. También sería muy fácil para ti si no quieres utilizar el momento. Una alternativa interesante también podría ser, o incluso el oscilador impresionante. Veamos un momento. El oscilador impresionante debe estar por aquí. Aquí está. También podríamos añadirlo, ya que este oscilador sí que tiene histograma, así que nos puede valer perfectamente. Podemos columna de caída baja, rojo, y columna de crecimiento verde. En cuanto a las configuraciones, vamos a ponerle 3 periodos y 10. Vamos a ajustarlo un poco para ver cómo nos va. Bien, creo que ahora podría perfectamente valernos. Fijémonos, histograma por debajo, aquí en el oscilador impresionante, ¿vale? Está en rojo. Vamos a ampliar un poco para que se entienda. Vamos a verlo. Paso número 1. Operar a favor de la tendencia. Si las velas están por debajo, solamente opero la baja. ¿Por debajo de qué? De la línea roja. Solo la baja. ¿Cuándo opero a la baja? Cuando estas dos líneas se han cruzado previamente, la celeste y la morada. Vale, se han cruzado. Pero como veo que el histograma todavía no está abajo, pues espero. ¿Cuándo entraría? Justo aquí, en este doji, donde el histograma está en rojo. Entro allí, 4 velas y ganadora. Veamos. Ya estamos listos y preparados para los pasos resumidos. Aprovecho para decirte que por el registro en el broker Pocket Auction, este que estoy utilizando, tienes un bono de 50% en tu depósito. Así que puedes aprovecharte de ello para poder trabajar con más comodidad con tu capital. Bien, paso número 1. Operar a favor de la tendencia. Velas por debajo, tendencia bajista, y velas por encima de la línea roja, la EMA de 50 periodos, sería alcista. Ese es el paso número 1. Paso número 2. Soportes y resistencias. Tienes dos formas de marcar los soportes y resistencias. Yo te recomendaría que, como en vídeos anteriores, pudieras ir a la temporalidad de M30 y marcarlos allí. Punto máximo que corre el precio y punto mínimo de la vela que está corriendo. Igualmente, punto máximo de la vela anterior y punto mínimo de la vela anterior. Con eso será suficiente para irte nuevamente a la temporalidad de la estrategia S15. Así que ya tendrías marcaditos tu soporte y resistencia más cercano. ¿De acuerdo? También puedes hacerlo de otra manera. Puedes fijarte en los puntos donde deja de dibujar el zigzag, y ahí podrías también, más o menos sabiendo que es una zona en una línea, que está cercano ahí a un soporte. ¿De acuerdo? La línea anteriormente estaba, creo que en este punto más fuerte, ¿vale? Así como funcionarían los soportes y resistencia. Paso número 3. Cruce de medias móviles. ¿Qué cruce? El cruce de estas dos, la blanca y la celeste. La EMA de 7 y la EMA de 3. ¿De acuerdo? Tenemos que esperar que ocurra ese cruce a favor de la tendencia para poder efectuar nuestra entrada. Paso número 4. Siempre podemos ir observando lo que viene haciendo el zigzag. En cuanto deja de dibujar, somos conscientes de que se acerca un nuevo movimiento en contra, ¿vale? Bien sea para corregir o bien sea para cambiar de tendencia. Y el paso número 5, que es el más importante, es que todo esto debe coincidirte con el histograma o la línea del momento.
barras por encima de la línea 0, alcista. Barras por debajo, bajista. Y es muy claro justamente en este panel que estamos analizando. Fijémonos. Añado la línea vertical. Primer punto de entrada, sin entrar a la baja. Las velas están por debajo de la media móvil. Cruce de líneas, sí, de ambas líneas, que hay un cruce. Ya además tengo las velas de color rojo, Heikinashi. Cambio de color de vela, pues cambio de situación del precio. Además de que se ha efectuado el cruce de las medias móviles, al zigzag, ¿hacia qué dirección está? Hacia abajo. Y el histograma del momentum también por debajo de la línea 0. Serían 4 velas para esta estrategia, porque son velas de 15 segundos. Necesitamos 4 para ganar la operativa. Así que justo en este punto donde se han cruzado las medias móviles es donde está la línea vertical. Una vela, 2, 3 y 4, operación ganadora. Si vamos nuevamente también, ahora aquí alcista, donde habría hecho mi operación. El cruce de líneas ha sido aquí por debajo de la media móvil, pero como está por debajo de la media móvil, yo no opero hasta que las velas están por encima. Tienes que tener todas las confirmaciones. Para eso es necesario que las velas para operar al alza estén por encima de la media móvil. También debe haberse efectuado el cruce de medias móviles blanca y celeste. El zigzag debe estar apuntando hacia arriba y el histograma también debe estar por encima de la línea 0. Punto de entrada aproximado, entonces vamos a poner que sea en esta vela. Donde ya el nacimiento de la vela, donde ya el nacimiento de la vela está totalmente por encima de la media móvil. No está el medio cuerpo, sino entero el nacimiento. Así que una vela, 2, 3 y 4 y operación ganadora. ¿Vale? Y fijémonos el margen con que se gana cuando operamos a favor de la tendencia. Vamos a otro ejemplo más y ya podríamos pasar a los ejemplos en reales. Te recuerdo que tenemos un canal de Telegram donde enviamos todos los días señales gratuitas de opciones binarias, ¿vale? Si quieres aprovecharte de ella, es la oportunidad para que accedas al link de acceso en la descripción de este video. Bien, veamos una nueva oportunidad más. Fijémonos en este ejemplo. El cruce de líneas es aquí, pero es que está por encima de la media móvil. Así que no entro al alza. ¿Cuándo entro al alza? Cuando veo que las velas, esta que está aquí en concreto, nace por debajo. El cuerpo nace por debajo de la media móvil. Así que el punto de entrada sería aquí. 4 velas y ganadora. ¿Vale? Tómate tu tiempo. Es una estrategia que no te digo el 100% porque, bueno, es verdad que algunas en mercados y días volátiles vas a perder. Pero si te tomas tu tiempo, es una estrategia bastante buena y que yo misma suelo utilizar. Y por supuesto, como siempre, antes de pasar a los ejemplos en real, vete hasta el final, o sea, ve el vídeo hasta el final y escribe los recordatorios importantes de la estrategia, aunque lo hemos repasado varias veces, pero tómate el tiempo ya que siempre damos un tip adicional en esos recordatorios importantes. Así que ya puedes ver los ejemplos en real para que veas cómo hemos conseguido generar unos $13,000 en una sesión de un día. Nos vemos en el próximo video. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face just to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you
do. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.